Muy buenas tardes, amigos y amigas que se han conectado a este foro, que vamos a hablar de un tema, creo yo, delicado, pero importante y necesario. ¿No se aprendió? Todo está bien. Sí. Más. Hola, hola. Ahí. Hola. Ahí está. Ok. Bueno, les daba la bienvenida a todos y todas los que se han conectado a este foro. Para nosotros, como Fundación Periodistas Sin Cadenas, es muy importante abordar uno de los temas, creo que más tabú que existe en nuestro contexto, que tiene que ver con el acoso a las mujeres periodistas en distintos espacios, en redacciones, en las fuentes y demás espacios en los que nosotros laboramos. Y creemos que es un tema necesario e importante abordarlo con todas las digamos, letras que merece este tema, ¿verdad? Bueno, ahora estoy acompañada de tres grandes amigas y colegas. Esto más que un foro va a ser un espacio de conversación y de reflexión sobre este tema. Y bueno, les voy a presentar. Aquí a mi lado se encuentra Yadira Aguagallo. Ustedes las deben conocer muy bien, ha sido una de las líderes y una de las cabezas visibles de la lucha de Nos Faltan Tres. Periodista también, amiga y una de las voces más fuertes en los últimos años, creo yo, en nuestro medio, al menos en el medio ecuatoriano. Luego tenemos a Diana Romero, investigadora de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, quien desde hace casi un año, quizá, sí, un poco, más o menos un año, lleva con nosotros y ha hecho investigaciones necesarias y profundas sobre los contextos, pero sobre todo sobre esos problemas estructurales que tiene el periodismo en Ecuador, y obviamente dentro de esos problemas o dentro de esos fenómenos que existen en nuestra profesión tiene que ver el tema de la violencia contra las mujeres periodistas, y en este caso específico vamos a hablar del tema del acoso. Y acá, a mi lado derecho, está Sol Borja, una queridísima compañera, colega, amiga, a quien admiro muchísimo, editora política de GK, quien también está con nosotros en este espacio. Así que gracias a todos por conectarse. Y bueno, voy a arrancar con una pregunta para todas ustedes. Creo que es importante, para nosotros como Fundación es importante hablar de este tema. Para ti, Sol, ¿por qué es importante hablar sobre el acoso y la violencia contra las mujeres periodistas? Creo que, como decía Diana el otro día que conversábamos sobre esto, es un tema que se habla en voz muy bajita este tiempo y está normalizado. Eso es lo más preocupante. Alguna vez contigo, con otras colegas, decíamos, a ver, ¿a cuál no le ha pasado que una redacción, un jefe, un colega tenga comentarios inapropiados, acercamientos, pedidos, etcétera? Todas estas cosas que, pues, al menos cuando yo empecé en 2008, era normal y te adaptabas un poco, o sea, mientras no sea algo extremadamente grave, e incluso creo en casos que a mí no me ha pasado, pero que sé que colegas sí, finalmente te terminabas callando. Yo suelo contar esta anécdota, que cuando yo trabajaba en un canal de televisión, un día estaba en el camerino donde te maquillan antes de salir, y un presentador de televisión muy respetado entró al mismo tiempo, porque él iba a entrar al noticiero, y se sentó al lado mío, y yo tenía una falda, y me agarró la pierna, y me puso su mano en la pierna así. Me dijo, uy, mijita, con esas piernas no necesita ningún otro talento. Yo tenía unos 23 años, me quedé en una pieza. Yo soy una persona con un carácter muy fuerte, o sea, realmente a mí me dicen, ¿por qué eres tan dura? Y me quedé en una pieza, o sea, realmente no supe qué hacer. Y cuando yo comentaba con mis compañeros en esa época, le comenté a alguno de ellos, y el tema era como, chuta, no le hagas caso, así mismo es. Incluso cuando ella se retiró de la sala de maquillaje, lo único que yo le pude decir al final fue, por favor, nunca más vuelva a hacer eso. Es lo único que le puedo decir. Y a partir de ese día, obviamente, nunca volvió a responder mi saludo. Por suerte, yo no trabajaba directamente con ese presentador. Teníamos espacios diferentes, entonces tampoco es que me lo encontraba mucho. Pero cuando yo comentaba ahora con algunas colegas y colegas varones también de esa época, yo decía, si en esa época, en 2008, yo habría ido a la dirección, a la coordinación a decir, me acaba de pasar esto, la que se iba del canal era yo. O sea, sin duda alguna. Tengo la esperanza de que hoy ya no necesariamente sea así. Tengo la esperanza de que el hecho de que estemos aquí en este foro conversando sobre esto, por lo menos permita abrir, aunque sea de a poquito, una ventanita hasta abrir la puerta grande para poder hablar de estos temas, para poder condenarlos, y sobre todo tengo también la esperanza
de que es posible una reeducación de aquellos que les interesa, porque evidentemente creo que hay una cultura en ciertos medios de comunicación en donde definitivamente no les interesa que esto termine. Pero tengo la esperanza también de que hay ciertos colegas a los que sí les interesa y que pudimos haber estado todos inmersos en prácticas. Yo seguramente me reí de chistes machistas en su momento porque no tenía conciencia sobre eso. Hoy que lo tengo, empiezo a decir, bueno, esto no, y tengo la esperanza de que colegas, hombres también, que han generado estos espacios, han sido parte de esto, también se empiecen a cuestionar. Evidentemente, si vamos hacia atrás, creo que muchas tenemos esa misma reflexión de lo difícil que era hablar de estos temas en estas generaciones o inexistente. De hecho, creo que ni siquiera lo veíamos de esa manera, ¿no? Ni conscientes. Sí, o sea, era como prácticas en las que tú veías y ni siquiera podías reflexionar, ni siquiera llegabas a determinar que se trataba de acoso, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, como que lo veías y veías, y en mi caso personal también yo veía como mis amigas, muchas de ellas que iniciaban como pasantes, que ahora son grandes amigas, eran acosadas abiertamente delante de nosotras, y tú como mujer no podías ni siquiera reaccionar ante eso porque ni siquiera sabías qué estaba pasando, no entendíamos, ¿no? Creo que ahora, digamos, la ventaja, si se puede decir en esta época, es que tenemos más conciencia de esas violencias y las conocemos mejor. Yari, para ti, ¿por qué es importante hablar de este tema? Además de lo que Sol ha mencionado, de lo que tú has mencionado, Susi, y de lo que se puede evidenciar en el reportaje que ha publicado Diana junto con la Fundación Periodistas Sin Cadenas, creo que es importante hacerlo porque siento que estamos en un momento, de esos momentos bisagra de la historia, ¿no? En los que asistes al surgimiento de una nueva generación de periodistas, y esta nueva generación de periodistas ya no solamente está hablando de cosas que son importantes, por supuesto que es la rigurosidad, la reportería, etcétera, sino que se está hablando desde el enfoque de género, desde el enfoque de los derechos humanos, desde cuestionar los modelos de los medios de comunicación, desde pensar en nuevos modelos de medios de comunicación. Y en esa efervescencia, tanto de una nueva generación de periodistas como de múltiples medios de comunicación, o sea, acordémonos que ya la crisis del periodismo que venía desde hace algunos años en el 2020 se acrecienta con la pandemia, con los despidos de colegas de los medios un poco más tradicionales, y estamos asistiendo también al surgimiento de medios de comunicación nuevos, nativos digitales, etcétera, pero que en los que sería muy peligroso que este tipo de prácticas que todas las compañeras que nos están viendo a través de redes y seguramente muchísimas más en el país y en el mundo han tenido que soportar, han tenido que callar, han tenido que incluso normalizar para mantener sus puestos de trabajo. Entonces creo que no podemos perdernos la oportunidad de que en este momento en que estamos cuestionándonos sobre cómo hacer más y mejor periodismo, en el que estamos hablando de un periodismo más concentrado en el enfoque de derechos y en el que hay múltiples medios feministas que están surgiendo, ¿cómo hacemos para que estas discusiones que tenemos, para que las anécdotas, al igual que Sol, tengo varias de los medios en los que trabajé relacionadas con el acoso y relacionadas también con la imposibilidad de acceder a puestos solo por la condición de mujer, se vuelvan a replicar en estos nuevos espacios? Y luego, porque sí creo, y yo creo que ya lo vamos a conversar después, Susi, me habías dicho que íbamos a conversar sobre las cifras y sobre los resultados de la encuesta de Chicas Poderosas relacionadas con cómo hacemos periodismo, porque el acoso está en todos los espacios, increíblemente, en la radio, en la televisión, en los impresos, en los digitales, en los grandes, en los pequeños, en los de alcance nacional, en los de alcance local, en las corresponsalías de medios de comunicación internacionales. Entonces, me parece que es fundamental hablarlo, reflexionar y encontrar un nuevo modelo en el que no tengamos que enfrentarnos a esta situación. Evidentemente, pasa en todos los espacios. Diana, tú publicaste con nosotros recientemente una investigación, de hecho creo que es una de las investigaciones más profundas que hiciste sobre este tema en la actualidad. ¿Cuáles son los principales hallazgos que tiene tu texto, tu artículo que está publicado en la Fundación Periodistas Sin Cadenas? Bueno, la fundación, el reportaje habla sobre... El reportaje habla sobre algunas cifras, nos valemos de las cifras de la encuesta de Chicas Poderosas. Tenemos también cifras que nosotros recogimos en la fundación a través de las encuestas que hacemos en las provincias.
También tenemos cifras de la justicia, tenemos cifras de fiscalía, pero me parece que uno de los hallazgos más importantes es que se visibiliza que esto, o sea, cuando hablamos de acoso, siempre hablamos de que pasa en las grandes ciudades, hablamos como nos quedamos enfocados siempre en Quito, en Guayaquil, pero esto pasa sobre todo en ciudades pequeñas también, o sea, ocurre en ciudades pequeñas y ocurre de formas como mucho más agresivas, y es súper importante que podamos visibilizar eso, que podamos hablar de eso, que podamos contar esas historias de esas compañeras que han vivido cosas que son terribles con fuentes incluso, o sea, y esta investigación pues nos deja ver que en provincias es algo que ocurre con mucha frecuencia. Sol, porque quería que menciones algo más, quería que profundices sobre el tema de las distintas violencias que sufren los periodistas, ¿no? No solamente hablamos de acoso sexual, también hay acoso laboral. De hecho creo que era uno de los aspectos más frecuentes que encontramos en algunas situaciones y en los testimonios también que tú habías recolectado, ¿verdad? Sí, tenemos ahí. Ya, en la encuesta, en el reportaje tenemos algunas cifras, y como dice Susi, y hablamos de acoso laboral, acoso sexual, y también tenemos una categoría de discriminación y de agresión física, que incluso es algo que sucedió también, o sea, una agresión física directa contra una compañera en Santo Domingo. Y el acoso laboral está como en una cifra muy grande, muy elevada, es como que el principal, el que más se puede evidenciar en las provincias, el que más podemos ver, el que pasa como con mayor frecuencia. Y una de las cifras importantes que también da nuestro reportaje es que esto ocurre sobre todo, este tipo de violencias contra las mujeres periodistas ocurre sobre todo desde los directivos de los medios, los jefes, los editores, las personas que están como en estas posiciones de poder, que se sienten en esta capacidad como de abusar, en esta capacidad de poder amedrentar de alguna manera a las colegas, y son como los principales violentadores de nuestras compañeras. Y también una cifra importante es la de las fuentes. También ocurre a través de las fuentes, o sea, personas a las que nosotros acudimos por información, en algún momento eso se transforma en situaciones incómodas para algunas compañeras. Entonces, esas son como las dos principales amenazas que pudimos encontrar. Excelente. Sol, entre el 13 y 14 de febrero pasado vivimos una especie de Me Too ecuatoriano de los medios de comunicación, de los periodistas, ¿no? Que empezamos a hablar sobre distintos casos que habían vivido algunas colegas en los medios de comunicación a propósito de este video que se viralizó, donde veíamos a una periodista que estaba siendo acosada por 4 o 5 hombres, ¿no? En un espacio deportivo, y uno de ellos era justamente el dueño de la cadena Caravana, exactamente. Entonces, a raíz de eso empezaron a salir algunos testimonios. No es la primera vez que en Ecuador vemos una reacción a ciertas coyunturas. Por ejemplo, me acuerdo de mi primer acoso, ¿no? Que fue como uno de los primeros hashtags y movimientos que en redes sociales muchas mujeres empezaron a hablar de este tema tan difícil, ¿no? Para muchas, no es que es fácil hablar de esto, ¿no? Abiertamente. Yo creo que hay que tener mucha valentía para poder enfrentar una situación de ese tipo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este escenario en el que ya los periodistas estamos hablando también de estos temas? Me parece importante, me parece que es el primer paso de hablar y de empezar a contar y además te das cuenta que no estás sola, porque a veces dices, ¿será que yo exageré? ¿Será que yo estaba loca? Pero sí puso la mano aquí, o sea, no. Te haces como mucho estas preguntas y como decía al inicio, en voz bajita, ¿no? Entonces vas y le cuentas a la colega que está al lado, dices, ¿sabes qué? A mí también, pero todo así, ¿no? El hecho de que ahora ya se diga con un nombre, esto pasó, esta fue la escena, me parece que es el punto de partida. A partir de ahí creo que hay una responsabilidad gigantesca ya de los medios de comunicación, que tendría que partir por la famosa voluntad política de saber si es que realmente quieren
cambiar esas estructuras. Yo creo que en muchos medios lastimosamente no, porque todavía las estructuras son muy arcaicas, muy conservadoras, muy jerárquicas, y creen que la persona que alza la voz, la persona que es la voz disidente es la conflictiva, la problemática. No es que mira lo que pasa. No, yo he conocido casos de colegas que han tenido problemas dentro de sus medios y luego el jefe, el coordinador, llama al medio cuando se va a cambiar a otro medio, a ella no le contrates porque es conflictiva. O sea, eso es muy común, que nos tachen a las mujeres que nos quejamos por una situación específica de conflictivas, de problemáticas, y eso es una especie de estigma en tu vida laboral, y nadie quiere luchar con eso. O sea, para eso, entonces mejor, ya, le quito la mano, ya la próxima no voy con falda. O sea, empiezas tú a adaptarte cuando debería ser al revés. Creo que entonces aquí hay una responsabilidad muy grande de los medios de empezar a cuestionarse sobre estas culturas corporativas, porque en estas culturas el problema no es solamente que los jefes o los varones pueden tener comportamientos inapropiados o inaceptables, sino que las mujeres, para ser funcionales, porque si no, no podrías trabajar en ningún medio de comunicación, empiezan a adoptar ciertas posturas que pueden caer en el encubrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque yo el otro día reflexionaba y decía, con muchas colegas, a mí como a muchas otras, nos enseñaron que si no peleamos con la de al lado, entonces nunca vas a lograr a subir de puesto. Entonces, si tú entras de pasante pero quieres llegar, en el caso de la televisión, que a mí me parece que es el techo más terrible, ser presentadora de televisión, para mí, o sea, es súper válido para el que le guste y le importe, para mí ese crecimiento es un techo muy bajito, porque es ir a leer noticias, para mí. Recalco, no tengo nada en contra de los presentadores de televisión, pero por ejemplo en la televisión es muy competitivo. Entonces, ¿cuántas presentadoras hay? No sé, 5, 3, 4. Entonces, si no eres tú, si no le pongo el pie a la de lado, entonces no voy a ser yo nunca. Y si no le guiño el ojo al jefe, y si no voy a las reuniones sociales, que es otro de los reclamos que alguna vez me hicieron, pero usted, ¿por qué nunca viene a la reunión social? Usted se va apenas se acaba, usted se va corriendo, pero hágase amiga. Y es en este tono, es en este tono. Entonces, estos espacios en los que ya se convierte como muy en común, y tú sabes que si no vas a la reunión posterior, o no te tomas el traguito, o no estás en el jijiji, no vas a ser considerada. Entonces, ahí te toca hacerte la pregunta, ¿yo soy funcional aquí o no soy? Muchas veces no vas a ser. Entonces, te toca salir y buscar otros espacios, y creo que ahí se explica también la creación de nuevas alternativas de medios de comunicación, medios digitales, espacios que estamos intentando crear la redacción en la que hubiéramos querido crecer. ¿Para qué? Para que nosotras también como mujeres que no estamos empezando en el periodismo, sino llevamos ya algunos años, podamos abrir también esos caminos para que otras mujeres no tengan esas mismas experiencias. Pero eso no quita la responsabilidad que hay en los medios de comunicación más estructurados, conservadores o jerárquicos, tengan que hacerse estas preguntas. Ahora, yo entro en la duda, y con esto voy a cerrar, de si es que realmente es funcional para ellos, porque yo veo colegas en medios tradicionales y colegas mujeres que se adaptan a esos roles. No sé si porque no tienes de otra, no sé si porque todavía no has recorrido este camino de reflexión, de autocrítica, etc. Yo decía, en el espacio que tú ponías el ejemplo deportivo, una mujer, adorno, y 6 hombres haciendo cháchara. Bueno, en los espacios políticos no es muy diferente. Yo que llevo haciendo algunos años de periodismo político, a mí me dicen, yo usted será la presentadora. O sea, sí, no hay nadie más aquí. ¿Quién le parece? ¿Quién le gusta para que presente el lugar mío? Porque en los espacios, exacto, porque en los espacios de opinión política son hombres. Y lastimosamente las mujeres quedan relegadas a ser el florero. Y yo digo esto con mucha pena, no tratando de desvalorizar a ninguna colega, sino con pena, porque creo que si estás en este espacio deberías tener la misma capacidad de opinión, de preguntar y de analizar, y no quedar relegada, en el caso de la televisión, a ser la que lee el reportaje más chiquito y luego le da paso al hombre sabio que nos va a explicar y contar cómo es el mundo desde su perspectiva. Y eso además quita la posibilidad de tratar temas que para los hombres todavía siguen siendo secundarios. Nos dicen los políticos incluso, resolvamos la economía, luego los femicidios, luego. Lo mismo es en política. Hablemos de ¿qué me va a preguntar? Alguna vez un político al que yo le entrevistaba a un candidato presidencial me decía, pero no me iba a preguntar de farándula. Y yo decía, ¿qué puedo preguntar de farándula si soy periodista política? No se preocupe. Entonces creo que también pasa por una autocrítica de nosotras, periodistas, mujeres, en los medios de comunicación, de decir, me estoy conformando con muy poco, vamos por más, y en ese sentido sí juntarse con otras colegas que podamos hacer como un empuje para que otras lleguen a donde deben llegar. Evidentemente creo que las periodistas somos las primeras que deberíamos estar hablando de esto dentro de las redacciones, exigiendo por nuestros derechos, o exigiendo incluso protocolos para abordar este tipo de situaciones, ¿no? Y que cumplan, por supuesto, a esto. Entonces, en quisiera rescatar lo que dijo, está un poco
no sé si le podemos bajar un poquito el volumen, pero yo quisiera destacar lo que acabas de decir, Sol. ¿Cuántas de las redacciones tradicionales que tenemos en este país se están haciendo en serio estas preguntas? En algunas de estas redacciones ya hay mujeres editoras con cargos incluso de editoras generales o que ya han pasado por estos cargos. ¿Cuántas estamos dejando esta huella para que más colegas nos sigan pasando por esta situación? Creo que vale la pena dejar esta pregunta abierta para que las personas que nos están viendo la lleven a esos espacios y puedan empezar a reflexionar. Yadi, en el caso de Chicas Poderosas, ustedes creo hicieron una investigación también muy profunda de muchas cosas que acaba de abordar Sol, específicamente de esto de los techos de cristal, lo que existen en las redacciones y cómo las mujeres creo que todas hemos pasado por o hemos visto en nuestros espacios que somos mandos medios en un momento y que nos cuesta mucho llegar a esos cargos y a mucho de directivos, ¿no es cierto?, en nuestros espacios y lo difícil que a veces se vuelve y tal vez lo competitivo también que se pone esto dentro de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta investigación? Gracias, Susi. Esta investigación nace a mediados del año 2020, desde las colegas que conformamos la colectiva Chicas Poderosas, que está presente en el Ecuador desde hace algunos años, y surge justamente con la pregunta de, bueno, hay múltiples experiencias y desde lo anecdótico la una le cuenta a la otra y nos contamos entre nosotras cuáles son nuestras experiencias dentro de los medios de comunicación, cómo los hemos vivido, cómo hemos dado el salto a otros enfoques de negocio de la comunicación y digamos en medio de eso uno de los primeros grandes hallazgos antes de hacer la investigación tenía que ver con la carencia de cifras relacionadas a cómo estamos haciendo periodismo las mujeres. De ahí que el título de la investigación y del trabajo se llama Así hacemos periodismo en el Ecuador y que indaga precisamente cómo estamos trabajando, sobre todo las periodistas mujeres, pero también tuvimos una gran participación de periodistas hombres y de periodistas de disidencias sexuales cuyas experiencias también son importantes, porque ahí, digamos, estamos hablando desde el enfoque de las mujeres, pero cuando hablamos desde el enfoque de las disidencias sexuales, hay también unos techos de cristal mucho más enraizados, hay también unas situaciones de acoso, de violencia simbólica, financiera y de todo tipo de violencia que también tiene que empezar a hablarse. Entonces, yo he traído algunas cifras para traer a colación de qué es lo que nos dicen los datos. Entonces, uno de los primeros hallazgos es que el acoso está en los diferentes momentos de la carrera periodística y no se termina incluso cuando empiezas a hacer ya o empiezas a tener un cargo directivo en el medio de comunicación. No se acaba. Desde que eres pasante, desde que estás en los primeros pasos del periodismo, desde que eres la persona encargada de las redes sociales hasta que incluso llegas a espacios de poder dentro de un medio de comunicación, hay situaciones y experiencias relacionadas con el acoso y con la inequidad relacionada y enfocada en el género. Ocurre en todos los tipos de medios, digamos, no es que sea exclusivo solo de la televisión o solo de los impresos o solo de los digitales, está presente en todos y además está presente en todo el ciclo de producción de la noticia y eso es fuertísimo porque no solamente somos las periodistas las que hacemos la reportería quienes estamos expuestas a situaciones de violencia. Diana ya decía algo que también es uno de los hallazgos de la investigación de Chicas Poderosas y es que no solamente la redacción es un espacio inseguro, no solamente el medio es un espacio inseguro, el contexto en el que haces periodismo es un espacio inseguro porque hay acoso de las fuentes, hay acoso, inclusive cuando estás haciendo una propia cobertura hay comportamientos inadecuados, hay acercamientos que son inadecuados también y, digamos, valga la pena traer a colación las agresiones y la violencia sufrida por las mujeres que estuvieron en la marcha del 8 de marzo en diferentes ciudades en el país y de muchas colegas de Wambra, de Indómita y de varias otras redacciones y de varios otros medios que sufrieron situaciones de agresión, de violencia por el hecho de ser mujeres y por el hecho además de ser periodistas, ¿no? Porque al poder no le gusta que le interpeles y mucho menos le tomes una foto mientras ejerce ese poder. Pero no solamente las que hacemos reportería o no solamente las que se encuentran en los cargos de edición que enfrentan situaciones relacionadas con comportamientos de acoso, sino también las mujeres fotógrafas, las diseñadoras, las que están en las partes administrativas, las que digamos tal vez no son tan visibles porque su trabajo no lleva firma,
pero que es importante también rescatar y relevar que ahí hay unas historias que podrían haber sido invisibilizadas y que están presentes en todo el ciclo de producción de la noticia. Otra cosa importante es que 2 de cada 10 de las mujeres y de las colegas que participaron en este estudio han sido víctimas de contacto físico no deseado. Ahora que Sol contaba su experiencia, uno de los testimonios que nosotros tenemos dentro de la página de Así Hacemos Periodismo es justamente este que nos contaba de esta situación en este camerino. Yo no sabía que tenía que ver con Sol y es increíble, ¿no es cierto?, que después tengas que darte cuenta y caer en cuenta que una persona muy cercana, amiga tuya, a quien admiras, a quien quisieras que siempre esté protegida y no le pase algo, pues precisamente le pasa. Otra cosa importante, 13% de las colegas han recibido ofertas laborales u oportunidades de crecimiento por medio de acercamientos inapropiados provocados principalmente por un colega hombre que está, como lo decía ya Diana, en una situación de poder, es decir, que está en la toma de decisiones, y no solamente en la toma de decisiones editoriales, sino también en la toma de decisiones administrativas y del talento humano dentro de un medio de comunicación. Y frente a esto, más del 62% de las colegas encuestadas nos dicen la urgencia y la necesidad de que los medios, todos, en las estructuras emergentes y en las estructuras tradicionales también, puedan contar con esos protocolos que tú hacías referencia, Susi, de cómo tiene que ser este espacio seguro, pero lo que decía Sol también, que se implementen, que se cumplan, porque muchos existen, pero se quedan un poquito ahí en letra muerta. Y para darle paso a Diana, y no monopolizar el tema de los datos, gracias Diana, una última cosa que me parece que es súper importante de comentar es que uno a veces dice, ¿por qué el silencio? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué lo normalizaste? ¿Por qué no lo denunciaste? Y es que tampoco hay ninguna confianza en la institución periodística como para sentir que tu reclamo, que tu denuncia puede llegar a buen puerto, pero tampoco hay confianza en la institucionalidad judicial para poner una denuncia, para iniciar un proceso de denuncia, porque generalmente lo que te dicen cuando colocas la denuncia es que te vas a demorar mucho más tiempo y que mejor consigas un psicólogo, o que te hagas la loca, o que ya evites verle al señor, o que entres por la otra puerta, o que no te pongas la falda tan alta, etc. Y la otra cosa que ya lo habíamos hablado, que es fundamental y que tiene que ver con cómo las fuentes también acosan a las mujeres periodistas. También existe un esquema de presión de entrega de información a cambio de situaciones indeseadas. Y en las entrevistas de trabajo también, muchas de las mujeres entrevistadas y encuestadas para este reporte afirman que reciben preguntas relacionadas con sus preferencias sexuales, con su orientación sexual. Entonces, esto es un ciclo, digamos, que nunca se termina. Hay referencias al cuerpo de las mujeres en vivo, en el aire, en camerinos, en privado, y también hay un acoso desde las propias audiencias, que es otra cosa que tal vez no estamos dimensionando porque solo nos quedamos en el espacio del trabajo. Ahora ya sabemos también que desde las fuentes hay situaciones de acoso, pero también hay situaciones de acoso relacionadas con las audiencias, con esa audiencia que muchas veces siente que tiene el derecho sobre el cuerpo y sobre los espacios en los que se desempeñan las mujeres periodistas. Se hace más explícito en redes sociales, ¿no? Y que se hace más explícito en redes sociales. Y digamos, esto ya no corresponde a la encuesta de Chicas Poderosas, pero hay un dato fundamental de UNESCO que en el 2021 habla precisamente sobre la violencia digital y el acoso digital que sufren sobre todo mujeres periodistas, y en el 75% de los casos en los que una mujer periodista recibe, sobre todo por Twitter, amenazas o situaciones de acoso, en el 75%, y es una cifra gravísima, estas se trasladan hacia otros espacios, o sea, se traslada hacia el espacio público, al espacio físico, a tener situaciones de acoso por medio de tu teléfono, de tu correo electrónico, y el 65% o más del 65% de colegas que experimentan este tipo de situaciones decide bajar su perfil en sus redes sociales, decide dejar de tuitear situaciones que pueden ser conflictivas, mantener el silencio, y lo que nos lleva a otra dimensión del problema del acoso que tiene que ver con la censura y con la libertad de expresión. Y finalmente, cuando empieza a existir censura y libertad de expresión, los principales perjudicados son la ciudadana, el ciudadano, que precisamente por ese temor y por esos silencios que se empiezan a experimentar, queda impedido de contar con opiniones de periodistas que saben
cómo hacen las cosas, que tienen muy buena formación haciendo periodismo, pero también posiblemente de información relacionada con eso. Entonces, digamos, el círculo no se queda solamente entre las mujeres periodistas, no se queda solamente en los medios de comunicación, finalmente hay unos afectados de situaciones de acoso que son las propias audiencias y que es la libertad de expresión al final. Sí, dale. Sí, lo que pasa, algo que me parece súper importante resaltar es la falta de cifras, justamente. O sea, la investigación de Chicas Poderosas es muy buena porque nos da a conocer esto que realmente no se había levantado antes, y lo que hicimos ahora nosotros en Fundación Periodistas Sin Cadenas nos da a conocer lo que pasa en las provincias, que tampoco se había hablado antes. Pero, por ejemplo, en Fiscalía hay como un sesgo importante porque se habla de acoso laboral, se habla de acoso sexual, se habla de violencia sexual, pero no estamos hablando de violencia a las comunicadoras. Entonces es muy difícil que podamos tener una data realmente completa, contundente y definitiva de este problema, porque no existen las cifras. Las cifras están como compartidas en varias organizaciones que ahora estamos como poniéndonos al frente de esta tarea para levantarlas y para tener como una visión real en números de qué es lo que está pasando. Pero las instituciones como tal nunca nos han brindado eso. Entonces sí me parece que este trabajo es importantísimo para que podamos visibilizar en números qué es lo que sucede y cómo está sucediendo. En general, las cifras sobre las violencias que sufrimos las mujeres a todo nivel, no solo periodistas, sino pues todas las que habitamos aquí, son muy limitadas, ¿no? Nosotros todo el tiempo que trabajamos en la investigación de estos temas siempre sufrimos con el tema de las cifras, ¿no? Ahora me voy a quedar contigo, Diana, comentando un poco más de tu investigación. Tú planteas allí, por ejemplo, una figura interesante. Tú hablas de espacios masculinizados dentro del periodismo. ¿Por qué abordas este tema y por qué dentro del tema del acoso? Bueno, está muy relacionado con lo que decía Sol y con lo que conversamos también con Sol la vez anterior, y es algo que también lo aborda Chicas Poderosas en su investigación. Me parece súper importante hablar de estos espacios que están como colonizados por los hombres o tomados por los hombres. Entonces, se entiende, o por tradición hemos tenido esta concepción errada de que hay espacios en los que solamente están trabajando hombres o involucrados los hombres, como en política, como en economía, como en judicial, que son como temas duros que históricamente, o deportes, que históricamente han sido espacios masculinizados, porque están como totalmente tomados por el género masculino. Pero esos son espacios a los que las mujeres podemos reclamar, debemos reclamar, y de hecho lo estamos haciendo, estamos llegando ahí. Una de las entrevistadas que tuve en la investigación, que era una socióloga de la Universidad Católica, me decía por qué razón no puede haber en un programa deportivo una mujer que esté presentando deportes con un traje sastre de pie al frente de una pantalla, y no con una minifalda y no con ropa provocativa. O sea, igual que lo dijo Sol, esto no es como en detrimento de ninguna colega bajo ninguna circunstancia, es cómo las organizaciones están creadas y cómo el sistema mercantilista de nuestros cuerpos nos coloca en esa posición. Entonces sí es súper importante que podamos ver hacia adentro y que las organizaciones como reestructuren de alguna forma esa cultura organizacional a la que Sol hacía mención, para que eso con el paso del tiempo o poco a poco, no se va a conseguir creo de un día a otro, pero estamos haciéndolo poco a poco, y creo que lo que se ha conseguido hasta el momento es muy importante, eso pueda ir cambiando. Entonces esos espacios que dejen de ser esos espacios colonizados por los hombres, y que nosotras podamos ir reclamando cada vez más nuestra presencia, pero nuestra presencia con valor, no nuestra presencia accesoria, que es lo que en algunos casos sucede. Excelente. Justamente atando este tema, Sol, yo creo que tú eres una de las pocas periodistas, me ocurren 3 nombres en este país, de periodistas políticas en este espacio, en estos temas, como menciona Diana, tan masculinizado tradicionalmente, ¿no? Hemos visto que tanto las analistas de opinión, los líderes de opinión son hombres en temas de política y obviamente en el tema periodístico. ¿Cómo has vivido tú, digamos, cuál ha sido tu experiencia personal sobre
sobre llegar a este tipo de espacio, cómo te han tratado, y aquí también quisiera que tú nos hables tu experiencia sobre esto que mencionaba Yari, sobre la violencia que sufrimos las mujeres a través de las redes sociales, ¿no? Yo creo que tú has sufrido algunos episodios de este tipo, entonces, ¿cómo cómo ocurrió primero y cómo los has enfrentado, ¿no? Y sigues acá adelante con una voz impecable y súper fuerte en estos temas, ¿no? Eso me da fuerza, que de vez en cuando haya palabras amables para mí. Yo cuando alguien me dice qué bien que hagas el trabajo, yo digo gracias. Alguien que no me insulte. Sí, yo creo, retomando lo que decía Diana, que estos espacios y conversando con otras colegas, decíamos hace 10 años, 12 años era impensable, y si yo me habría quedado en medios tradicionales, lastimosamente no estaría donde ahora estoy. O sea, no habría podido entrevistar a candidatos presidenciales porque las estructuras son muy cuadradas. Entonces, ¿quién es? Tendrás que esperar a que se muera el único entrevistador que hay en el canal para que te toque a ti, si es que te toca, porque seguramente no te toca a ti. Y creo que además hay ciertas cosas que atraviesan el género, ¿no? Racializadas, madres, yo le decía a Diana el otro día, yo tengo un hijo, y yo he notado que muchas colegas cuando tienen hijos se van, porque los medios de comunicación no son espacios seguros para nada, pero mucho menos que incentiven a una madre, a una periodista mujer madre, a seguir haciendo un trabajo con esta compatibilidad de tiempos. O sea, yo no me puedo ir, y he decidido no hacerlo 10 días hasta las 4 de la mañana, o sea, no puedo hacer porque tengo un hijo pequeño y para mí esa es una prioridad. Entonces, creo que también esa es una discusión que todavía no la tenemos. Yo recuerdo algunas colegas que cuando yo empecé eran madres y se fueron yendo, y hoy evidentemente ya no están en los medios de comunicación. Entonces te dicen, pero entonces tal vez no eran tan buenas, o tal vez sí. Decía Yari, y yo contaba el otro día, a mí me hicieron una prueba de embarazo y digo, Dios mío, ¿cómo permití eso para entrar a un espacio de reportería en un canal de televisión? Y yo ni siquiera me pregunté, o sea, pinche, me pongan, no estoy embarazada, pase. O sea, fue más o menos así. Y claro, hoy yo digo, Dios mío, eso era hasta ilegal, o sea, no solamente antiético, anti todo. Y a un hombre no le preguntan lo que nos han preguntado, probablemente a ustedes también. ¿Usted se va a casar? ¿Cuántos años tiene? Ahí está. ¿Y cuántos años tiene su relación? Entonces ya mismo se casa y se va a embarazar. ¿Y cuántos? ¿Y su marido, su novio le permite ser periodista? Verá que aquí se queda uno hasta tarde. O sea, esas preguntas a los hombres no les hacen. Yo no conozco ningún hombre con hijos a que le hayan dicho, no, pero usted tiene 3 hijos o 2 hijos o un hijo, entonces no puede venir, porque qué complicado, o sea, de pedir permiso, porque además los hombres no piden permiso para los hijos por el tipo de cultura en el que estamos. Y los que piden, así, qué mandarina, ¿y tu mujer dónde está? O sea, más o menos es esto, ¿no? Y entonces creo que también esta es como una discusión importante. Y sobre lo que tú decías, yo ato un poco estas dos cosas antes de entrar en lo que tú decías, Su. Estos espacios que muchos hombres todavía usan la redacción como un Tinder cualquiera, un espacio de citas. O sea, lastimosamente yo hasta hoy veo colegas que tenían estas prácticas hace 10, 15 años y lo siguen teniendo. Hombres que están casados y que usan a las pasantes y a las reporteras como su espacio de citas, ¿no? Entonces, está normalizado, la chica ya tiene un espacio, y yo digo en la televisión porque conozco un poco más esa realidad, pero no dudo que sea muy diferente en los otros espacios. Entonces ya tiene su espacio, su segmentito de 10 minutos, ya sabemos por qué. Y lo triste es que sí sabemos por qué. O sea, muchas veces nos da a cualquiera, ¿no? ¿Con quién te acostaste para salir en la tele? No me acosté con nadie. Lastimosamente hay otras colegas que se ven inmersas en esta situación porque esa es la cultura de la empresa. Entonces o aceptas o te tienes que ir. Y si es que no ves que hay otras oportunidades, terminas un poco jugando además de este juego de que, pero a mí no me obligó, a mí me gustaba, entonces todo bien, no pasa nada. Cuando hay una relación de poder, si es que es el jefe, tiene un cargo de jefatura, hay una relación de poder y sabes que por más que sí, que me haya gustado, no sé qué, hay una condición ahí. ¿Y qué pasa el rato que ya no le gustes más? Muchas veces caen en desgracia y eso pasa. Se acabó el segmento, ya no hay presupuesto para el segmento. Qué pena, porque no es de frente. No es que, muchas veces este acoso y este condicionamiento no es tan burdo, no es o vienes conmigo o te vas. No es así, hay una manipulación detrás de que qué linda, qué bella, qué inteligente, todo armado. Entonces como me dice que soy linda, bella, inteligente, divina, entonces sí acepto. Y después ya me llegó una nueva chica, una nueva pasante en este Tinder que yo digo que he utilizado la redacción como aplicación de citas. Entonces ya no me interesas tú, me interesa el de más acá, y hasta ahí llega tu crecimiento. Ahora, con lo que tú decías, yo no quería dejar de mencionar esto porque me parece que ahí también hay un mea culpa de los medios de comunicación, de nuevo. O sea,
o estás trabajando o estás de citas, o sea, elige cuál de las dos opciones y a los hombres nadie les cuestiona eso, ¿no? O sea, las que terminan además mal vistas son las mujeres. Despedidas o relegadas, te quedaste en ese puesto y ya bueno, nunca más va a haber presupuesto para nada que tú quieras hacer, ¿no? O sea, ahí te quedas porque no hay presupuesto. Y sobre este tema de, por un lado, mi experiencia así como súper breve en este sentido, yo me considero muy privilegiada en muchos espacios, porque a mí no me ha pasado nada más grave que lo que conté, que no está bien, pero no es tan grave como lo que les ha pasado a muchos colegas, lastimosamente. Y yo he tenido una estructura familiar, social, de apoyo que me ha permitido decir, si me voy, me voy. O sea, no, devoto el trabajo, hay otras personas que no. O sea, hay otras mujeres que necesitan y que se tienen que acostumbrar a ciertos comportamientos, pues porque no hay de otra. Hasta ahora, esperando que siga así, no me ha pasado nada más grave que eso, que tampoco debería uno minimizar, ¿no? Decir como, bueno, solo me acosaron un poquito, pero no fue tanto. Lastimosamente, aquí en la medida de lo que hay, del menor al peor, es de lo menor. Ahora lo que mencionábamos hace un rato sobre los fuentes, las experiencias con los mismos políticos, o sea, la muchachada de entrada, o sea, eso sí es como, ¿y usted se da? ¿Y cuántos años tiene? Y no sé qué, o sea, esto, mijita, sí, ¿y de qué me va a preguntar? Creo que conforme pasa el tiempo y lastimosamente como mujeres tenemos que demostrar el triple, es como, ya no ha sido tan de farándula, ¿no? O sea, vengo con un poco más de miedo, porque además farándula es la última rueda del coche siempre, entonces cuando ya te dicen farándula es porque ya te quieren insultar más o menos, o sea, esa es la práctica en el mundo del periodismo político, o sea, si tú eres de farándula, entonces eres lo último, es una forma un poco de minimizar. Y en espacios, por ejemplo, en las elecciones de 2017, que yo entrevisté a los candidatos presidenciales con John Dunn, que es un columnista del Universo, y a él, y la periodista era yo. John era invitado a ser como una voz un poco más ciudadana de este tipo de entrevistas. Y muchas veces me pasaba que le hablaban a él, y lo miraban así, y trataban de hacer como una alianza con él, para sacarme de la entrevista, y era como que, siga, continúe nomás, ya mismo me toca a mí, ahí nos quitamos. Pero sí te obliga a estar 3 veces más preparada, a pensar qué me van a responder, porque a mí me ha pasado, como es la mujer de fulano de tal, entonces tiene esta postura, como es la hija de fulano de tal, entonces tiene esta postura, o sea, esto de relacionarte a los hombres de tu vida para juzgarte basado en lo que digan, hagan o dejen de hacer. O sea, eso también me parece que es una cosa súper común. Y ya en el tema de la violencia en redes, creo que lastimosamente esto es algo que todas las mujeres que estamos expuestas de alguna manera a las políticas, las que hacen opinión pública, las ministras, o sea, las periodistas ni hablar, estamos demasiado expuestas a este tipo de violencia de actores con rostro y de actores sin rostro, pero que detrás hay todo un movimiento intencional para desincentivar la participación. Yo alguna vez contaba que cuando yo empecé a hacer opinión, en el New York Times, ahí empecé como a ser más fuerte, luego empecé a hacer columnas y todo, pero empecé ahí, y lo primero que yo sentí de muchos colegas hombres que hacen espacios de opinión era como, ¿y de qué va a opinar esta? O la típica, esta joven periodista, yo ya llevaba creo que 8 años, yo bueno, gracias por lo de joven, pero yo sentía que había como una intencionalidad de decir esta parecida más o menos de dónde, porque... Exacto, porque yo he sentido, ahora creo que incluso algunos colegas que en ese momento yo sentí como que ¿por qué me estás diciendo eso? Han tenido un poco que retractarse silenciosamente, porque no es que nunca lo han reconocido, pero sí he sentido como he tenido esta sensación de que, a ver, eres mujer, entonces temas de género opina nomás, dale, violencia, eso sí, pero mujer, política, no, Dios no quiera, eso no es para las mujeres, ¿cómo es? ¿Y tú qué sabes de política? ¿O de justicia tú qué sabes? Transparencia, ¿qué vas a hablar de transparencia? O sea, como que todavía ha habido como este sesgo en mi percepción, no es que nadie me lo ha dicho así de frente, pero sí en comentarios, cuando compartes paneles, ¿qué sientes de esto, no? De que iba a hablar de política y ¿cómo así? O sea, cuando empecé hace unos pocos años a hacer como más fuerte esta voz en temas que yo cubro, básicamente temas de política. Y después, como poco a poco, no se ha sabido, ¿no? Sí ha estado formada, pero muy en silencio. Y eso trasladado a las redes, en algún momento con un colega, yo decía en el paro de octubre en Twitter, yo decía, a ver, yo soy la primera en condenar las agresiones a la prensa, y los que me han seguido un poquito van a saber que yo me peleo por defender a los periodistas, aunque el periodista me parezca un mal periodista, no tiene nada que ver con eso, lo que a mí me parezca no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión del otro. Y
en octubre yo decía, terrible, condené las agresiones, hice un texto, o sea, me pasé bla, 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 bla con las agresiones, y en un punto dije, me parece importante que los periodistas también seamos autocríticos y nos preguntemos por qué la gente está enojada con el periodismo, no con María Sol Borja, no con Pepito Pérez, no con Ecoavisa, no con El Comercio, con la prensa. ¿Por qué la gente está enojada? Y un periodista, colega, me saltó, me dijo, entonces, ¿qué quieres? ¿Que digamos lo que los manifestantes quieren escuchar para que no nos agredan? Y fue como, yo no dije eso. Y le respondí como súper tranquila, querido fulanito, yo no dije eso, acabo de decir que es un ejercicio de autocrítica y que para mí se debe llevar casa adentro. O sea, tú en tu medio, yo en el mío, y si encontramos alguna cosa que estemos haciendo mal, pues corregirla, y si no, sigue haciendo lo que estás haciendo. O sea, así de simple. Y creo que para cerrar un poco, este tema de la autocrítica también es fundamental. Yo creo que los periodistas tenemos todavía una herida abierta por cómo el Estado nos trató y nos ha tratado, quizá con más fuerza y evidencia en el gobierno de Rafael Correa, pero no ha dejado de ser así en todos los gobiernos. Unos lo hacen con más violencia burda, explícita, que usted, prensa corrupta, en la sabatina, pero hay otras violencias que son, o sea, muy sutiles, o unas formas de silenciarte muy sutiles. A ti no te voy a dar una entrevista porque me vas a sacar el aire, entonces no te la voy a dar, y no te voy a dar información, y sigue jodiendo y no te voy a dar nada más, o sea, pero nunca lo van a decir, y luego vamos a decir el gobierno de la libertad de expresión, cuando en la vida real eso no es así. Entonces, sí creo que es importante que nosotros como periodistas nos hagamos estas preguntas sobre nuestro ejercicio, sobre la ética de nuestro ejercicio y sobre cómo los entornos en los que estamos pueden de a poquito ir quebrando con estas prácticas que están tan arraigadas, y cómo nosotros también podemos colaborar con otras colegas para que puedan surgir y para que puedan también perder este miedo de sentir que la única manera de progresar es adaptarte a estas culturas que usan tu conocimiento, extraen tu conocimiento y usan tu cuerpo para beneficio de la redacción de Tinder, ¿no? O sea, si no hacemos esto como mujeres y no empezamos a hablar con otras mujeres sobre esto, el famoso amiga date cuenta transformado en amiga yo te apoyo, difícilmente veo que esas estructuras se puedan quebrar. Me quedo con esta frase de la redacción de Tinder. Creo que es perfecta para muchos espacios en los que nosotros hemos estado, y no solo la televisión, sino prensa, radio, o sea, creo que lo ocupa en todo. Yari, voy contigo. Ya está nuestra última ronda de preguntas y luego pues les pediré sus conclusiones a cada una. Además del acoso laboral y sexual que hemos tratado en estos minutos, hay otros tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, violencia simbólica, esto de que te desvalorizan. Tú me acabas de contar justo entrando a este espacio, ya te voy a decir que me lo cuentes, si es que lo quieres contar, obviamente, que me pareció terrible, no había ni siquiera imaginado que una cosa así pudiese pasar. Pero hay otras formas de violencia, evidentemente, en las redacciones, ¿no? Yo recuerdo cuando iniciaba, ya era redactora, ya me habían contratado como redactora en un gran medio de comunicación, y mi editor me dijo, oye, yo quería hacer una propuesta, quería hacer estos como grandes investigaciones, multimedia, en una época en la que no se hacía nada de eso en Ecuador, porque yo trabajaba en la edición digital de este medio, y me pareció importante empezar a trabajar con otros formatos, ¿no? Como innovador, lo sentí yo en mi ingenuidad de esos años. Pero este editor me dijo, pero ¿te sientes capaz de hacer eso? Yo creo que solamente un periodista tipo del National Geographic lo podría hacer, porque tú no, o sea, mejor déjalo allí, ¿no? Y recuerdo que después hicimos el proyecto, o sea, hicimos el proyecto, porque estábamos con otras amigas ahí interesadas en hacer eso, y él lo presentó, me acuerdo, en una reunión con la directora del medio, con varios editores, y quedó súper bien, ¿no? Y de hecho nos permitieron avanzar en ese proyecto por los resultados que nosotros habíamos tenido, y él se adueñó como que la idea fue de él. Entonces muchas veces me ha pasado eso en mi vida periodística. Y eso también es una forma de violencia. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente, Su. Antes de iniciar con esta transmisión, conversábamos un poco con la Susi, y yo le decía, cuando empecé a mirar los datos de la investigación de Chicas Poderosas,
es que es inevitable que sientas que en algún momento también estuviste expuesta a ese tipo de situaciones y que tus colegas lo estuvieron y lo siguen estando. Entonces le decía yo a Su, no es solamente la violencia manifestada en el acoso, no es solamente la violencia manifestada en la violencia sexual, incluso hay violencia física. Diana nos contaba ya y que está dentro de la investigación realizada por ella y publicada en Periodistas Sin Cadenas, que tiene que ver ya con la violencia física que se acrecienta en espacios que tal vez no son los céntricos, sino más bien en las periferias, donde no es tan visible. Pero está también la simbólica, que es de lo que tú has contado, la apropiación simbólica de las ideas, el mansplaining, que es esta situación de querer explicarte lo que tú como mujer ya sabes, pero que por el hecho de ser mujer tal vez no sabes tanto. Y la apropiación de las ideas, o la usurpación de las ideas, o la usurpación precisamente del talento, de la intelectualidad de una mujer periodista o de una trabajadora de la comunicación mujer para el beneficio propio relacionado con escalar en una situación laboral. Y digamos, con relación a lo que yo te contaba, esto que es anécdota, y por mucho tiempo yo lo quise ver como una anécdota, pero ahora digo, evidentemente era una situación de discriminación por mi estado civil, que tiene que ver a que yo coordinaba una revista, un producto muy conocido, muy querido en Diario El Comercio, y finalmente una de las consideraciones para las que yo no pudiese entrar en el concurso de ser la editora de esta revista era que era soltera. Y claro, cómo la mujer soltera puede hablar sobre los hijos, sobre la familia, sobre las relaciones interpersonales. Pues en ese momento, como dice Sol, uno se queda tan impactada que dice, bueno, está bien, no pasa nada. Y justamente cuando llega el momento en el que te das cuenta que sí existen unos techos de cristal fuertes, y lo que decía Sol, que si es que quieres avanzar en tu carrera periodística necesitas como esperar la jubilación, el retiro, el despido de alguien que está más arriba que tú, pues decidí emprender otros caminos y decidí mirar cuáles son las otras opciones relacionadas con la comunicación, y eso es en lo que me encuentro trabajando en este momento. Pero no todas las mujeres pueden hacerlo, y no todas las colegas pueden pensar y pueden sentir y tienen la opción además de optar por ese camino. Entonces, creo que cuando hablamos de acoso, indudablemente tenemos que pensar y regresar a ver al otro tipo de violencias también que están surgiendo, que estaban ya en los medios tradicionales, y lo que yo mencionaba al principio, es decir, en esta emergencia de los nuevos medios, cuando estamos cuestionándonos sobre los modelos de producción periodística, porque finalmente es un modelo de producción, no repliquemos este tipo de prácticas. Que podamos pensar a una redacción con un enfoque de género, no solamente desde la redacción de las notas, es decir, no solo desde la reportería, no solo desde cómo te acercas a la fuente, no solo del lenguaje inclusivo que utilizas dentro de la redacción de tus notas, no solamente por la postura política que pueden tener las notas del medio, sino el enfoque de género desde la concepción inclusivo empresarial, corporativa, que decía Sol, de cómo estamos concibiendo a los nuevos medios de comunicación. Y yo creo que ahí está como, finalmente hemos hecho el diagnóstico, hemos pasado de lo anecdótico también, pero creo que es fundamental empezar a pensar cómo cambiamos el modelo. Y hace unos meses, me parece que en septiembre o noviembre del año pasado, Tali Ponce, que es la creadora de Indómita, estuvo de visita acá en Quito, y conversamos mucho con ella, y ella me contaba cómo empezó con el proyecto de Indómita, es decir, cómo para ella esto correspondía a un trabajo constante, permanente, de imaginar este medio de comunicación, no solo desde el contenido, también desde las estructuras, también del modelo comercial, incluso de cómo montas un medio feminista. Entonces, creo que hay que, a la par, ¿no es cierto?, en la que denunciamos, en la que no nos quedamos calladas, en las que contamos las cosas, en las que hacemos el diagnóstico, levantamos las cifras y tenemos la evidencia de lo que está pasando. A la par, creo que hay que hacer un trabajo igual súper fuerte de cambio de pensamiento, de cambio de cultura relacionada con el acceso de las mujeres a nuevos puestos en las redacciones. Y, digamos, me permito tal vez disentir un poco con Sol. Sí pasa, ¿no es cierto?, que cuando una mujer llega a un puesto de mando importante dentro de un medio de comunicación puede deberse a las situaciones que ella comentaba, pero creo que también es importante que nosotras mismas como mujeres, cuando una de nuestras colegas
empieza a llegar a esos espacios o empieza a tener las posibilidades de entrar en esos círculos en los que generalmente solamente estaban destinados para los hombres, también podamos reconocer las capacidades que llevaron a esa colega a ocupar a esos espacios, a ocupar esos lugares, me parece fundamental, por una parte. Y después, digamos, como para finalizar esta pregunta que tú me hacías, Susi, creo que es importantísimo esta especie de empezar a preguntarnos precisamente cómo está constituido el imaginario sobre el periodista, la periodista en el país. ¿Por qué en redes sociales hay, digamos, esta presión increíble a, digamos, cuestionar y del cuestionamiento pasar incluso a la agresión y a la violencia cuando quienes opinan son principalmente periodistas, ya sean hombres o sean mujeres? Y para eso también servía, ¿no es cierto?, esta encuesta de cómo hacemos periodismo, para saber cómo nos están viendo nuestras audiencias y cómo en esa posibilidad de la autocrítica pudiésemos encontrar estas posibilidades de modelos de comunicación y de modelos de medios de comunicación más equitativos, menos desiguales, con más enfoque de género y completamente distintas a las redacciones patriarcales, coloniales, a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Y para eso, digamos, a mí me encanta que exista esta nueva generación de periodistas. Yo, digamos, con las personas con las que trabajo, siempre les digo, estamos en un momento en el que hay una nueva generación de periodistas, y a esa nueva generación de periodistas hay que apostarles, a esos periodistas que están, a esas y esos periodistas que están reporteando desde el enfoque de género, desde el enfoque de los derechos, que están no solamente diagnosticando o contando las cosas de encima, que están profundizando, que están pasando hacia los relatos de las periferias. Es importantísimo que le demos entonces también el valor a estos nuevos medios de comunicación que han surgido en esos entornos. Gracias, Yadi. Y bueno, finalmente para Diana, y justamente aquí quisiera abordar y contarles que la Fundación Periodista de Cadenas está conformada en su mayoría por mujeres. Las investigadoras somos mujeres y de eso nos enorgullecemos enormemente, porque hemos venido incorporando muchos de estos temas a nuestras investigaciones. Aquí está Angie, la que levanta todos estos datos, y que además es muy difícil acceder a ellos. O sea, nosotros reconocemos las limitaciones también, porque las investigaciones deberían ser aún, aspiramos a tener la totalidad, ¿no?, de todos esos testimonios, pero es muy difícil porque son temas que a la gente y a las mujeres nos cuesta muchísimo hablar, nos toma años hablar. De hecho, si no estoy equivocada, las anécdotas que hemos tocado en este momento personales nos ocurrió hace 10 años o más, no sé, y después de tanto tiempo los estamos hablando y las estamos aquí incluso exponiendo públicamente. Eso es un proceso difícil, ¿no? Toma su tiempo. En ese sentido, cuéntanos un poco, digamos, la reflexión que te dejó en general a ti esta investigación, cómo tú sentiste cuando abordabas estos temas con diferentes colegas que pasaron por esta situación. Entiendo que muchas de ellas no quisieron participar por obvias razones, somos súper respetuosos de ellos, obviamente. Cada persona decide cuándo hablar y cuándo hacerlo, ¿no? Sin embargo, hay personas que ya están decididas y que dieron tus testimonios. ¿Cómo tú percibiste esta recolección de información? Yo creo que aún existe en general como una especie de temor a nombrar el acoso como tal. Existe como un miedo de decir que, por ejemplo, lo que decía Sol, que tal persona le puso la mano en la pierna es acoso, como que nosotras mismas minimizamos de alguna forma, pero creo que sí es importante que comprendamos todas estas dimensiones de acoso. Entonces, en función de eso, sí fue bastante impresionante conversar con todas las colegas. Todas, o sea, ninguna quiso compartir su identidad, y eso es algo que respetamos 100% todo el tiempo, porque no quieren verse expuestas ni con algunos son ex jefes, con ex medios de comunicación donde trabajaron, entonces simplemente no. También conseguí testimonios off the record de colegas que no quisieron que se publiquen sus testimonios, o sea, cosas muy delicadas que están involucrados hombres muy poderosos de los medios de comunicación, hombres que tienen cargos muy altos en medios de comunicación, y que no, estas víctimas de estas situaciones de acoso prefirieron, me lo contaron, me dijeron por favor off the record, o sea, en serio no quiero que se publique esto, tengo miedo
de que se me reconozca a través del testimonio que estoy dando, entonces prefiero no. Incluso ayer o antes de ayer, una de ellas me escribió y me dijo, mira, me he tardado más o menos 2 semanas en responderte porque no sabía cómo ponerlo en palabras, no sabía cómo contar esto, pese a que yo sé que tú ya sabes, porque me enteré de este caso a través de una amiga en común que le pidió permiso a ella para poder comunicármelo a mí o que yo le escriba y le pida la entrevista. Entonces me dijo, pero en serio me ha costado mucho. Le digo, tranquila, yo te entiendo, sé que es complicado, sé que es duro. Me dice, pero igual gracias por contar esto, o sea, gracias por contar estas experiencias de otras colegas, igual se visibiliza, igual conocemos estos testimonios. También otra chica de un medio de provincia también me dijo, leí el reportaje, me alegra que otras personas estén hablando, quisiera yo también poder hacerlo, pero aún no estoy lista para hacerlo. Entonces eso es algo que aunque sí, nosotras estamos hablando, estamos contando estas cosas, pero es impresionante lo duro que es para muchas de nuestras colegas aún hablar sobre esto. Entonces, yo creo que la conclusión que me queda es que tenemos que estar siempre, como más que nunca en este momento, como muy unidas en este tema, o sea, en este tipo de temáticas, respaldarnos 100% cuando pasen este tipo de cosas, siempre estar dispuestas, lo que decía Sol, de que pelear con la colega, pelear con la... O sea, eso algo que nos tiene que enseñar es justamente que, como dice la frase, la de al lado no es competencia, es compañera, ¿ya? Y eso es algo que creo que algo que nos ha dejado esto, que nos pasa a todas, que es como un común denominador entre muchas de nosotras, que nos ha pasado a muchas y que a través de esas experiencias podemos unirnos más y brindarnos este apoyo y las personas que tenemos la posibilidad de contar estos testimonios, de visibilizarlos más, de levantar cifras para hablar sobre esto y todas estas agresiones, como tú decías, Susi, lo que hemos hecho a lo largo de todo este año, hemos tratado como de involucrar de alguna forma el enfoque de género en todo esto que hemos hecho, o sea, no dejar de hacerlo, básicamente. Entonces, me parece súper importante eso. Gracias, Diana. Ahora tu conclusión, Sol, sobre este tema. Mi conclusión es que apenas eso está empezando, o sea, me parece que lo que dice Diana es súper triste, que todavía no tengamos la certeza de que ganamos más al hablar que al callarnos, porque no ganamos más al hablar que al callarnos. Yo contaba la anécdota, no dije el medio, no dije el presentador, porque me estoy cuidando, porque pienso y digo, ay no, mañana el señor va a salir a decir que no, que fui, o sea, ¿qué gano? Aparte, ahorita estoy contando así, para que sepan qué pasa, pero tú te pones a pensar, si das el nombre, si das el medio, o sea, si sale realmente todo esto, se destaparía una olla de grillos gigantesca y se armaría un despelote, o sea, entonces, claro, sigo pensando que evalúas de acuerdo a tus riesgos, o sea, en dónde estás más dispuesta y en qué quieres meterte a destapar y que no. Además, yo digo, en mi caso, si te pasó hace no sé cuántos años, ya no estoy en esa situación, estoy en otro contexto, ya no me afecta, ya no me importa, pero al decirlo, lo que trato de hacer es que al menos los que saben de quién hablo tengan miedo, se asusten nomás, porque saben que ellos tienen prácticas similares y que todavía las tienen. Y es lastimoso porque muchas veces pasa con gente a la que uno quiere y respeta. A mí me ha pasado, colegas que yo he querido, he respetado y he dicho, pero ¿por qué siguen teniendo estas prácticas? O sea, no está bien, porque claro, quiero aclarar, una cosa es tener una relación, que yo la tuve dentro del canal, con una persona que estaba en mi mismo nivel, ambos éramos reporteras, no había una posición de poder ahí, y es distinto que dos personas solteras decidan salir juntas, o sea, quiero que quede súper claro eso, no es una mojigatería de mi parte. Otra cosa es cuando es un jefe que muchas veces le dobla en edad a la persona que está ahí y se ve presionada a que de alguna manera, si no lo haces, tienes más que perder que si lo haces. Al final, si solo salgo a hacerte una salida, ya no va a pasar nada y ahí va a quedar. Y puede ser que muchas veces quede en eso, pero estás entrando en este juego que es parte, como yo decía, de esta cultura empresarial, que es la cultura contra lo que hay que ir. Y sí quiero cerrar con esta idea de que probablemente todos hemos tenido prácticas machistas porque venimos de esa sociedad, o sea, las redacciones no son otra cosa.
que un reflejo de cada espacio de la sociedad. Si tú hablas con abogadas, te van a decir lo mismo. Si tú hablas con médicas, te van a decir lo mismo. Si tú hablas con contadoras, te van a decir lo mismo. Empleadas del sector público. Es decir, estas experiencias se reflejan en todos los ámbitos de la sociedad. El problema para mí no es que lo hayamos hecho, es que lo sigamos haciendo, que no estemos dispuestos a despertar en esta conciencia de que estas prácticas no están bien, que limitan mucho los espacios, que evitan el crecimiento de mujeres en espacios de opinión y de relevancia pública, y eso afecta a la democracia. O sea, no es un tema solamente de que hay, cómo se hacen las víctimas, pobrecitas, tienen las mismas oportunidades. No tenemos todavía las mismas oportunidades, las brechas salariales son gigantescas. Yo le escuchaba el otro día a Gisela Bayona, una periodista que tiene muchísimos años de experiencia, que fue presentadora muchos años, ha sido reportera, y ella contaba en una entrevista con Luis Vivanco que en la brecha salarial, que ella se había dado cuenta que una persona en exactamente el mismo cargo que ella tenía, que era un hombre, ganaba mucho más que ella. Y cuando a ella le ofrecieron, ella dijo, ¿pero por qué me están ofreciendo menos que a él? Y le dijeron, bueno, lo tomas o lo dejas. Pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer ante esa situación? O lo tomas o lo dejas. El otro costo puede ser muy alto, porque exigir y estar, dale, no me tienes que dar, al final la decisión es del dueño del medio. Y esto un poco reflejado también en el ejemplo que tú ponías, de la periodista a la que le acosaban en vivo y tal. Y yo leía mucha gente que decía, ay, pero ¿cómo no les para el carro? Ay, pero ¿cómo el dueño del medio no les sanciona? A ver, el dueño del medio está participando de eso, la cultura empresarial es de esa, y el que se queja es el que está fuera de lugar. Y evidentemente, si tú estás ahí y no quieres perder tu trabajo, vas a salir a justificar eso porque no tienes de otra. O sea, si no te adaptas, y creo que lo que ella hacía, ¿no? Esto de reírse incómoda y de tratar de cambiar las palabras para ver si estos hombres paran de hacerlo, es lo que hemos hecho muchas, todo el tiempo, que vienen y dicen, ay, pero qué lindo, ay, sí, ya, gracias, pero ya cállese, y no, que se callen, y siguen, y ay, pero la falda, pero la pierna, pero el ojo, pero el pelo, o sea, pero qué hermosa, pero qué joven, y usted tan inteligente porque habla de política, ¿no? ¿Cómo está soltera? O sea, ese tipo de cosas que nos ha pasado a todos. Concluyo diciendo que el hecho de empezar a hablar de esto, de estar aquí sentadas hablando y de invitar, porque yo invito a los colegas que han tenido estas prácticas un poco a revisarse, o sea, seamos autocríticos con nosotros, con nuestras prácticas. Okay, yo como mujer algún rato le puse el pie a otra, algún rato me sentía amenazada, algún rato hablé mal de otra, algún rato la juzgué como mujer, y como hombre me he reído de los chistes de mis amigos, he aprovechado de mi espacio de poder para tener citas con chicas menores y jugar un poco a este juego de que o te subes o estás fuera, y si estás fuera ya no tienes tanta posibilidad de ascender. O sea, preguntémonos. Creo que el hecho de empezar a preguntarnos es el primer paso para poder cambiar. Y claro, de ahí un poco ya queda para otra conversación, qué tanto les conviene a algunos que eso cambie. Gracias. Finalmente, Yadi, ¿cuál es tu conclusión? Yo creo, Susi, que me sumo a lo que dice Sol. Yo también, o muchas de nosotras, o las personas que participaron en la investigación realizada por Diana, no quieren decir los nombres, no quieren decir los medios, porque precisamente sabes que sigues en ese mismo entorno, tienes que cuidarte, tienes que cuidar lo que dices, evidentemente. Pero creo que hay que seguir abriendo espacios como estos, donde se generen más círculos de confianza, más espacios seguros en los que tengas la posibilidad, o en los que tengamos la posibilidad de ir haciendo estos relatos que te permiten saber que finalmente no eres la única, no estás sola. Les ha pasado a un montón de mujeres también, pero como les ha pasado a un montón de mujeres también, se necesita una respuesta y una solución más estructurada, más sistemática, más integral, etc. Entonces me sumo a eso, y además de eso creo que muchas de las veces los periodistas tratamos de hacer la conversación dentro de nosotros, es decir, esto ocurre dentro del círculo periodístico y es un tema relacionado con el periodismo. Y en realidad, ¿por qué digamos es tan importante preguntarse estas cosas dentro del periodismo? Es porque el trabajo que hace el periodismo es el trabajo de la creación de información, también de opinión, que finalmente les sirve a las personas para la toma de decisiones cotidianas. Desde cómo va a estar el clima de Quito, ¿no es cierto?, cómo tiene que salir, hasta formar su opinión política alrededor de un hecho determinado. Es decir, la información sirve para la toma de decisiones.
Y en la medida en el proceso de producción de esa información está atravesado por prácticas de violencia, de acoso, de desigualdad y de inequidad, la calidad de esa información que las audiencias, los lectores y la sociedad en su conjunto está recibiendo también está atravesada por ese tipo de situaciones. Entonces, no es un problema de lo que les pasa a las mujeres periodistas dentro de las empresas periodísticas y que tiene que resolverse ahí, sino que tiene que empezar a pensarse también cuáles son, digamos, esas repercusiones que se dan hacia los otros segmentos de la sociedad. Susi decía, esto pasa en las abogadas, esto pasa en las colegas deportistas, esto pasa en todos los círculos de mujeres, ¿no es cierto? Y en todos esos círculos de mujeres siempre van a haber unas repercusiones hacia otros ámbitos y hacia otros círculos de la sociedad. Entonces, empezar a pensar, ¿no es cierto?, que la posibilidad de erradicar las prácticas machistas, las prácticas patriarcales, las prácticas de desigualdad, de acoso, de inequidad, no solamente es para el bienestar de las mujeres periodistas, es también para que finalmente esos productos informativos, esos productos noticiosos, esos productos de opinión dejen de estar atravesados por estas desigualdades y por estas violencias. Y creo que estamos en el momento para hacerlo, o sea, vuelvo e insisto en esto, creo que lo he dicho en las 3 intervenciones que he tenido, porque como nunca antes, ¿no es cierto?, tenemos unas generaciones de periodistas que no solamente están formados o se están formando o nos estamos formando en la práctica del ejercicio periodístico, como cómo obtener una fuente, cómo reportear, cómo escribir, el estilo y ese tipo de cosas, sino que conozco a muchas colegas, ¿no es cierto?, que además de ser periodistas están formadas en economía, en finanzas, en la propia política, en las ciencias políticas, en la comunicación estratégica, en el derecho, ¿no es cierto? Entonces, esas posibilidades de tener esa generación de periodistas que además están pensando en su formación integral, empiezan o tendrían que empezar a dar resultados a modelos periodísticos diferentes, que creo que finalmente es donde nace y donde empieza todo. Esa es mi conclusión, Susi, y solamente agradecerte a ti, como presidenta de Fundación Periodistas Sin Cadenas, a las que hacen Periodistas Sin Cadenas, primero porque para mí representan un montón, y tengo una satisfacción y un cariño enorme cada vez que veo que hacen algo. Gracias por la invitación, para mí ha sido increíble poder sentarme junto a Diana, junto a Sol, junto a ti y tener esta jornada de reflexión que sin duda nos ha abierto un montón de dudas más, que va dejando un montón de posibilidades y que solamente nos recuerda que el camino es extenso, es larguísimo, pero no por eso hay que dejar de recorrerlo, hay que empezar ya a caminar. Muchas gracias, Yavi. Qué bueno tenerlas a las 3 en este panel. Yo también me siento súper agradecida porque hayan estado con nosotros reflexionando de este tema, ¿sí?, que tal vez para muchas sigue siendo muy difícil de hablarlo, pero creo que y ahí coincido contigo, Sol, hablar ya es un primer paso y es un primer paso importante. Gracias, Sol. Gracias, Diana, por estar en este espacio. Desde la Fundación Periodistas Sin Cadenas les invitamos a revisar la investigación que está publicada en nuestra página web www.periodistassincadenas.com.es y comentarles que como organización estamos comprometidos con este tema. Evidentemente esta no va a ser la única investigación que vamos a sacar sobre esto y ya les estaremos invitando para reflexionar sobre estos espacios. Hay mucho que decir, hay mucho que hacer. Y me quedo con esta idea, no a las redacciones Kinder, mucha autocrítica, tanto de mujeres y hombres periodistas, sobre cómo estamos haciendo y qué estamos haciendo por tener redacciones seguras para todos y todas. Gracias y hasta la próxima oportunidad.